Qué alegría venir a Medellín y qué alegría venir a la ciudad más innovadora del planeta, a la candidata a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ya conseguimos, alcalde, un botico más en Aruba. Estuvo hace un par de días, la persona que vota por Aruba va a votar por Medellín. Y qué bueno venir para compartir esta 10ª edición del Empresario del Año convocada por el Diario de la República. Por primera vez se entrega este premio en Medellín y hay muy buenas razones para esta decisión. Esta es la tierra de los fundadores de la República, del presidente Mariano Ospina, del recordado y muy querido empresario Julio Hernández, que la fundaron un marzo como este, hace 59 años. Y es la tierra también de Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia desde hace más de 2 años y nuestro flamante empresario del año. No nos cansamos de valorar y de exaltar el talento y el empuje de los antioqueños, que tanto aporta al progreso de nuestro país y al bienestar de todos los colombianos. Carlos Raúl, al frente del banco más grande del país, con más de 7 millones de clientes, es prueba fehaciente de este talento, que no solo logra buenas noticias en Colombia, aumentando su cobertura y sus operaciones financieras, sino también a nivel internacional. Bancolombia es hoy la entidad financiera colombiana con mayor inversión en el extranjero, gracias a importantes negociaciones en Centroamérica y la reciente compra del HSBC en Panamá, tal vez la mayor compra realizada jamás por un banco nacional. Bancolombia es un banco que se proyecta hacia el futuro con solidez, con permanente innovación, con tecnología y, como usted lo dijo, Carlos Raúl, con siempre un pensamiento en lo social, con corazón, y por eso es tan justa la distinción que hoy se le entrega a Carlos Raúl Yepes. Y yo quisiera destacar algo más. La escogencia del empresario del año se va a hacer una selección de las compañías y dirigentes empresariales que más noticias positivas reportan en el año. Y también por eso quiero felicitar a Bancolombia y a Carlos Raúl. Qué importante aparecer con frecuencia en los medios, no como propagador de malas noticias, sino como generador de buenas noticias. Esa es la demostración de un liderazgo positivo. En Colombia, como en cualquier país, pasan a diario muchas cosas, positivas y negativas. Tenemos que conocer las negativas, sin duda, para solucionarlas y evitar que se repitan, pero no podemos dejar de reconocer las cosas buenas que están pasando, que muchas veces se destacan más en el exterior que aquí mismo, que nosotros mismos en nuestro país. Porque siempre es fácil ser profeta del desastre. Lo que no es fácil es ser constructor de realidades positivas, tal como lo ha sido Carlos Raúl Yepes, y por eso digo que sus palabras han sido no solamente muy bonitas, sino muy oportunas. Y lo han sido además los 9 empresarios que antes que él han sido distinguidos por el Diario de la República. Hoy, en esta ocasión muy especial y frente a un auditorio tan calificado, quisiera enfatizar esa transformación positiva que está operando en nuestro país. Porque ustedes y nosotros, los empresarios, los trabajadores y el gobierno, estamos construyendo un país más fuerte en todo sentido, un país justo, un país moderno, un país seguro. Sabemos que la fortaleza de un país va más allá, mucho más allá de su fortaleza militar. La fortaleza de un país es también tener instituciones fuertes, familias fuertes, empresas fuertes,
empresas fuertes que construyen progreso, que generan bienestar. Y para lograr esa fortaleza como nación, siempre hemos tenido claro que un primer requisito es lograr el imperio de la ley, imponer el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos hasta el último rincón del territorio. Es mucho lo que se ha avanzado en materia de seguridad, incluyendo, a veces se nos olvida, por ejemplo, la neutralización del número 1 y del número 2 de las FARC, de varios de sus miembros del Estado Mayor, de más de 30 cabecillas de frente o de columnas móviles. Hoy las FARC, por primera vez desde que se lleva ese conteo, tienen menos de 8.000 hombres en armas, unos 7.800 para ser precisos, y el ELN también por primera vez tiene menos de 1.500. Pero la seguridad no se logra solo con el combate y el debilitamiento de las guerrillas, lo sabemos bien. Estamos luchando también con toda la fuerza y la contundencia contra las llamadas bandas criminales, y aunque muchos no creen, hoy lo podemos decir con absoluta certeza, todos los cabecillas que las dirigen o las dirigían al comienzo del año pasado, sin excepción, están en una cárcel o están en una tumba. Y seguiremos combatiéndolas. No más aquí en Antioquia. En lo que llevamos del gobierno se han capturado 2.200 miembros de estas bandas criminales. La gran preocupación, el gran reto que hoy tenemos es evitar que los jóvenes sigan siendo reclutados por estas organizaciones y así quitarles esa gran capacidad que tienen de reciclarse permanentemente. Este es un desafío urgente que debemos asumir entre todos, el gobierno nacional, por supuesto, el gobierno departamental, el gobierno municipal, y en el que ustedes, los empresarios, también pueden aportar mucho. Asimismo, estamos avanzando en materia de seguridad ciudadana, donde por primera vez diseñamos y estamos poniendo en práctica, le consta al señor alcalde, una verdadera política de convivencia y seguridad ciudadana, algo que el país nunca había tenido. Con esta política, con el trabajo continuo de la policía, con esquemas como el Plan Cuadrantes, estamos poniendo todo el énfasis en reducir la criminalidad en las calles y fenómenos como la extorsión, porque somos conscientes, no tenemos ninguna duda, de las justas preocupaciones y de las denuncias de los ciudadanos en este sentido. Hemos logrado, por fortuna, los menores índices de homicidio en el país en muchísimo tiempo, también del secuestro, del hurto, pero sabemos también que tenemos que apretar muchísimo más, y lo estamos haciendo. Aquí en Medellín, por ejemplo, hemos visto en Antioquia que en las últimas semanas se reversó la tendencia que venía muy saludable y muy fuerte de reducción de los homicidios. Me preocupa. Por eso, alcalde, le he dado las instrucciones al general León Reaño, director de la policía, que se traslade aquí a Medellín el lunes y aquí se queda, despachando desde Medellín hasta que esas tendencias no se recuperen nuevamente. Llegará aquí el lunes. Pero si queremos una Colombia fuerte, además de trabajar por un país más seguro, tenemos que lograr un país más moderno y también un país con más justicia y oportunidades para todos. En otras palabras, nuestra visión es la de una Colombia unida, que sea justa, que sea moderna, que sea más segura. ¿Y qué quiero decir con una Colombia justa, moderna y segura? Una Colombia justa es un país más igualitario, con más acceso de la gente a las oportunidades. Ya comenzamos, y es un buen principio, la reparación de esas millones de víctimas que dejó el conflicto armado y la restitución de tierras a tantos campesinos desplazados. Así comenzamos ese proceso que Carlos Raúl mencionaba de la reconciliación, de sanar las heridas. Vamos en más de 160.000 víctimas reparadas en todo el país y este año
aspiramos a completar 260.000. Estamos decididos a reducir la pobreza en nuestro suelo y ya logramos sacar en el año 2011 a 1.200.000 y de la pobreza extrema a 670.000 compatriotas. Y todo indica que este año la cifra se va a volver a repetir. O sea, se mantiene esa tendencia y habremos cumplido con nuestras metas en materia de reducción de pobreza en tan solo 2 años. Este año estamos entregando, ya comenzamos aquí en Medellín, las 100.000 casas totalmente gratis a los colombianos que nunca se habían imaginado con esa posibilidad de tener su propia casa para su familia. Y también estamos entregando 100.000 viviendas rurales totalmente gratis, nuevas o mejoradas a nuestros campesinos. Un país justo significa más y mejor salud, y hemos logrado en este aspecto nada menos que cobertura universal del sistema, y ampliamos el plan de beneficios y unificamos los 2 regímenes. Ahora estamos empeñados en mejorar su calidad y mejorar su financiación. Tenemos al frente un gran ministro antioqueño y él va a presentar a nombre del gobierno la próxima semana un proyecto de ley para reformar la salud y continuar en ese proceso. Un país justo significa educación gratuita para todos los estudiantes en los colegios públicos, como la que ya garantizamos a más de 8.600.000 niños y jóvenes en todo el país. Un país justo es también un país donde los que ganan más paguen más impuestos y los que ganan menos paguen menos, la más elemental equidad. Y eso es lo que logramos con la reforma tributaria que pasamos el año pasado. Gracias a esta reforma, 18 millones de personas que ganan menos de 3.600.000 pesos mensuales no pagarán impuestos de renta ni se les hará retención en la fuente. Un país justo es un país donde los recursos se reparten con más equidad entre las diferentes regiones, como está sucediendo con la aplicación de la reforma a las regalías. Pero también queremos y también trabajamos por una Colombia que además de justa sea moderna. Y cuando digo moderna, hablo de una Colombia que sea un modelo de progreso e innovación en el mundo, como ya lo es, por fortuna, Medellín. Una Colombia moderna es una Colombia educada bajo altos estándares de calidad, por eso me gusta tanto el lema del gobernador Sergio Fajardo. Una Colombia donde los jóvenes bachilleres tienen acceso a la universidad y los profesionales tienen posgrados cada vez más doctorados. Una Colombia moderna es una Colombia donde las personas se forman para las tareas que demandan las empresas y las fábricas, como lo hicieron más de 7 millones de jóvenes el año pasado en el SENA, una entidad que fortalecimos y vamos a seguir fortaleciendo. Una Colombia moderna es un país que invierte el 10% de todas sus regalías en proyectos de ciencia y tecnología, y donde esta tecnología no es un privilegio de unos pocos, sino que está cada vez más al alcance de todos, inclusive los campesinos en el campo. Al final del gobierno, la mitad de los hogares del país estará conectada a la banda ancha de Internet. Todos los municipios tendrán red de fibra óptica y habremos entregado a nuestros estudiantes por lo menos 750.000 computadores y 70.000 tabletas. Ya comenzó también, y la estamos viviendo, esa gran revolución de la infraestructura. Estamos construyendo más autopistas, más carreteras, más puertos, más aeropuertos, vías férreas, entre este año y el año entrante. Estamos construyendo todo eso y más que lo que se ha construido en los últimos 20 años combinados. Este año nomás vamos a construir 317 kilómetros de dobles calzadas, 7 veces más de lo que se venía construyendo en años anteriores. Y algo muy importante para los aquí presentes, el 11 de abril, en menos de un mes,
inicia la precalificación para la licitación de los 4 primeros tramos de las autopistas de la prosperidad. Son 844 kilómetros con una inversión de 8 billones de pesos. Y estos tramos, amigos de Antioquia, quedarán adjudicados alrededor de octubre de este mismo año. Por otra parte, hemos negociado y suscrito tratados de libre comercio con muchas naciones del planeta. Los más recientes, el que acabamos de firmar con Corea del Sur y el que acabamos de negociar con Costa Rica. Duplicamos en 2 años el acceso preferencial de nuestros productos de 450 millones a 850 millones de consumidores potenciales. Y al final del gobierno, cuando entren en vigencia otros tratados, podremos llegar en condiciones favorables, libres de cualquier arancel, nada menos que a 1.500 millones de consumidores alrededor del mundo. Una Colombia moderna, por supuesto, es un país con una economía sana y estable, un tema sobre el que me quiero detener con más profundidad. El momento por el que pasa la economía colombiana, en medio de esta turbulencia internacional, es positivo, es muy positivo, y debemos ser conscientes de esto. Durante nuestro gobierno, el crecimiento económico promedio ha sido cercano al 5%, lo que es bastante positivo, muy destacable en un entorno tan complicado como el que estamos viviendo en el mundo. El ingreso por habitante, el ingreso per cápita, pasó de $6.295 en el año 2010 a $7.765 el año pasado, lo que representa un crecimiento del 23% y ya nos posiciona como un país de ingreso medio alto. Gracias a una prudente política fiscal, el déficit del sector público consolidado bajó de 18 billones de pesos en el año 2010, equivalente al 3.3% del PIB, a medio billón, de 18 a medio billón el año pasado, que es apenas el 0.1% del PIB, o sea, estamos en equilibrio en materia de finanzas públicas, algo que estábamos añorando hace muchísimo tiempo. O sea, logramos el equilibrio fiscal y una reducción del déficit de más de 17 billones de pesos en tan solo 2 años. Y el buen manejo fiscal tiene 3 importantes manifestaciones: mayor recaudo tributario, que el año pasado se acercó a los 100 billones de pesos, mayor ahorro público, que se duplicó en los últimos 2 años, en 2 años se duplicó, y mayor inversión pública, que este año es de 43 billones de pesos, la cifra más alta de toda nuestra historia. Y reflejo del anterior es el aumento de la inversión total en el país, que el año pasado alcanzó casi 28% del PIB, el nivel más alto en los últimos 100 años. Agréguenle a esto un nuevo récord en inversión extranjera directa en nuestro país, que el año pasado superó los 16.600 millones de dólares. Hoy nomás estuve en Pereira inaugurando un centro de distribución y un almacén de un grupo portugués, Jerónimo Martins, que está invirtiendo este año 100 millones de euros y en los próximos 3 años va a invertir 400 millones de euros. Y otro récord en exportaciones, que también el año pasado rompieron la barrera de los 60.000 millones de dólares. ¿Y qué decir de la inflación y el desempleo? Que, como ustedes saben, sumadas configuran lo que se llama el índice de miseria. Y hoy ese índice es el menor en toda nuestra historia. En enero alcanzamos una tasa de inflación del 1.8% anual, 1.8% anual, la tasa más baja desde 1955. Y en cuanto al empleo, yo les pregunto, ¿qué otro país puede decir, como Colombia, que se han creado más de 2 millones de empleos en los últimos 2 años
y que mes tras mes la tasa de desempleo ha bajado todos los meses, sin excepción, frente al mismo mes del año anterior. Ya logramos tasas de desempleo de un solo dígito en los últimos 5 meses del año pasado y esperamos dejarlas consolidadas en ese rango al terminar el gobierno. El buen momento económico, la prudencia de nuestras políticas están siendo registradas por las calificadoras internacionales de riesgo como Standard & Poor's o como Fitch, que han mejorado nuestra perspectiva, la tenían en estable y ahora la han puesto en positiva. Miren lo que dijo la agencia Fitch este mes al explicar su decisión. La calificación de Colombia se basa en políticas prudentes, un récord sólido de repago de deuda y un desempeño macroeconómico robusto en comparación a sus pares. O vean lo que dijo la OECD en su evaluación económica de nuestro país en enero. Colombia es la cuarta economía de América Latina y sus perspectivas de crecimiento de corto plazo se mantienen sólidas para los estándares de la región y de la OECD. Y entre ese momento y hoy ha debido cambiar porque ya no somos la cuarta, sino la tercera economía de América Latina. Son palabras mayores, viniendo de una organización tan exigente como esta. No es entonces casualidad que hoy paguemos tasas de interés a largo plazo inferiores al 5% en colocación de deuda doméstica en TES, o que estemos emitiendo bonos en los mercados internacionales por debajo del 3%, son las tasas más bajas en nuestra historia. Y eso se llama, lo que usted mencionaba, Carlos Raúl, confianza. Eso se llama fe en el futuro de un país que hace sus cosas o que está haciendo sus cosas relativamente bien y que marcha por la senda correcta. De otra forma, no nos prestarían, usted lo sabe muy bien, por debajo del 3% en los mercados internacionales. Qué bueno que los colombianos fuéramos más conscientes de esta transformación positiva y entendiéramos que este es un momento para crear, un momento para construir y no para dividir y para sembrar pesimismo. Por supuesto, no podemos cantar victoria, ni podemos olvidar que hay muchos aspectos que merecen nuestra atención y que nos generan inquietudes y donde tenemos que redoblar el trabajo, por supuesto. Está el entorno internacional que no se ha esclarecido del todo y que puede generarnos sorpresas. Está la desaceleración de la industria que estamos sufriendo. Hay problemas en la agricultura, por supuesto. Está la reevaluación que ha mermado la competitividad de nuestros productores y exportadores. Pero en todos estos campos estamos trabajando, como por ejemplo lo hicimos con la industria cuando eliminamos los aranceles a más de 3.000 subpartidas de materias primas y bienes de capital, reduciendo así los costos de producción nacional en unos 500 millones de dólares cada año. Y valga resaltar el reciente concepto de otro banco muy importante, Goldman Sachs, que ha dado sobre este sector de nuestra economía. De acuerdo con sus analistas, los indicadores líderes muestran un quiebre positivo en la tendencia de la producción industrial en el cuarto trimestre del 2012. Ojalá sea cierto este cambio de la tendencia, porque no lo tengo claro, pero ello no significa que no sigamos pensando en medidas contundentes para apoyar nuestro sector manufacturero. También logramos, con apoyos directos y crediticios bien enfocados, que el campo colombiano, después de 2 años de crecimientos negativos, volvieran a crecer en el año 2011 y 2012. Y en el tema de la revaluación, no hemos bajado la guardia. Ajustamos nuestro plan financiero para este año con el objetivo de disminuir las necesidades de financiamiento externo en más de $1.000 millones. Y también estamos coordinando con Ecopetrol para que le otorgue prioridad al endeudamiento en pesos para financiar todo su plan de inversión. Es decir, estamos haciendo grandes esfuerzos para no traer más dólares a la economía,
así como la Junta del Banco ha continuado, porque lo hemos venido solicitando, con su proceso de acumulación de reservas internacionales. El banco aumentó el mínimo de compras diarias de 20 a 30 millones de dólares y el mes pasado compraron más de 800 millones de dólares, es decir, se acumularon más de 800 millones, quiere decir que están comprando a un ritmo de 40 millones de dólares diarios. Y esto tiene un efecto fiscal para el gobierno, nosotros pagamos por esas compras. Pero por supuesto es mucho lo que hay todavía por hacer para enfrentar con éxito la coyuntura actual y queremos hacerlo, pero no solos, sino de la mano de las empresas y de los gremios del país. Y a partir de mañana yo mismo voy a liderar unas reuniones con dirigentes gremiales, con dirigentes empresariales, para diseñar y poner en marcha entre todos lo que podríamos denominar un plan de choque por el crecimiento y la productividad. Y desde ahora les anticipo que vamos a destinar los recursos que sean necesarios dentro de nuestro marco fiscal para sacar adelante este plan y seguir así asegurando la buena salud de nuestra economía y de nuestro sector productivo. Toda la agenda que he escrito para tener un país más seguro, más justo, más moderno, es ante todo una agenda de transformación, una agenda para la Colombia del siglo XXI, que hace 1 o 2 décadas ninguno de nosotros podía imaginar. Como suele ocurrir, quienes nos observan desde el exterior han sido los primeros en reconocer el momento en el que estamos y en apostarle al país, ya sea como inversionistas, como turistas o a través de sus análisis o de sus reconocimientos. Lo hacen porque perdieron el miedo y tienen confianza en nosotros. Nos ven como una nación que se despierta en progreso, que se abre, que comienza a florecer. Y esa es la visión que yo quisiera que todos los colombianos compartiéramos, que reconozcamos el momento en el que estamos y que creamos en nosotros mismos. ¿Por qué es tan difícil creer en nosotros mismos? Mientras algunos siguen atrapados en el pasado, vendiéndonos una visión de una Colombia condenada a otros 50 años de violencia, una Colombia inmovilizada por el miedo y sin capacidad de imaginar nada distinto de lo que siempre ha vivido. Nosotros, yo creo que la inmensa mayoría, y por eso sus palabras fueron tan oportunas, creemos en nuestro futuro, creemos que hay un futuro mucho mejor. Por esa razón, porque creo en nuestro futuro y porque veo que estamos ante una gran oportunidad. Lo he dicho muchas veces, los astros por fortuna están alineados. Tomé la difícil decisión de iniciar un proceso de paz con las FARC. Para que ese futuro se haga realidad en todo su potencial, para que se haga realidad tenemos que sacar del camino el obstáculo, es como una vaca muerta del conflicto. Pero por supuesto no de cualquier manera. Desde el primer momento insistí en que este tenía que ser un proceso distinto, un proceso serio, un proceso digno, un proceso realista y sobre todo un proceso eficaz. Seriedad quiere decir que primero estableciéramos con precisión las condiciones del proceso en una etapa secreta, que fue lo que hicimos con la firma del acuerdo general que anuncié el pasado mes de septiembre. La primera condición es que este es un proceso para poner un fin definitivo al conflicto y para nada más. No nos interesa hablar por hablar, nos interesa terminar esta guerra, no regularla, para poder pasar la página y comenzar una nueva etapa de construcción de la paz. La segunda condición es que las conversaciones se llevarían a cabo en el exterior y en el menor tiempo posible. En La Habana estamos construyendo un acuerdo para la terminación del conflicto. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno sigue haciendo lo suyo, que es gobernar, y en todo el territorio sigue imperando la ley y las Fuerzas Armadas siguen cumpliendo con su deber. No estamos despejando 1 centímetro de nuestro territorio, ni estamos poniendo en juego el Estado de Derecho
como sucedió en Ralito o en el Caguán. La tercera condición es que íbamos a trabajar sobre una agenda limitada y concreta que se relaciona directamente con la terminación del conflicto y no con todo el acontecer nacional, como había sido costumbre en intentos anteriores. Y los puntos son los que ustedes conocen: desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, drogas y víctimas, con las respectivas garantías y verificación. Es una agenda corta, pero es una agenda de gran ambición. El gobierno tiene claro, muy claro, que para sentar unas bases sólidas para la construcción de la paz, que impidan que el conflicto se repita, no basta con la dejación de las armas por parte de las FARC. Hay que acometer unas transformaciones profundas del campo, que es donde el conflicto echó raíz y donde se han padecido más duramente sus efectos. Hay que establecer unas garantías reales de participación política para que no se vuelva a repetir la pesadilla de los años 80. Y como dije en septiembre, para que se rompa para siempre el lazo entre la política y las armas. Hay que resolver de manera inteligente, creativa, el problema de los cultivos ilícitos y ponerle un dique al narcotráfico. Y hay que reconocer y responderle a todas las víctimas del conflicto, que ha sido en buena parte la obsesión de mi gobierno. Y me agrada reconocer que Timochenko ha dado un primer paso en esa dirección. Y valoro que las FARC hayan dicho hoy, que es posible terminar el conflicto este mismo año. Es un escenario de fin del conflicto, y en ese escenario podríamos acometer unas transformaciones que hoy no son posibles en esa magnitud y en esa profundidad, justamente porque tenemos el conflicto atravesado en el camino. De eso se trata la agenda de La Habana, de dejar de matarnos para poder sentar unas verdaderas bases hacia la construcción de la paz. La cuarta condición es que todo lo anterior se comienza a implementar de manera simultánea con la firma del acuerdo final, incluyendo la dejación de armas por parte de las FARC. Mientras tanto, nada cambia. Como he dicho tantas veces, no habrá un cese al fuego, no vamos a conceder ventajas, ni vamos a dejar de cumplir con nuestra obligación constitucional de proteger la vida, la honra de todos los colombianos. Esa es una condición básica de este proceso. Y por eso les pido comprensión si persisten los ataques de las FARC. Son los gajes de hablar en medio del conflicto, pero esas son las reglas de juego que yo impuse. No nos las impusieron, las impusimos nosotros. Y nosotros vamos a persistir en lo nuestro, que es combatirlos donde estén. Y en el entretanto, el pueblo colombiano, por favor, paciencia y perseverancia. Y mi conclusión, luego de hablar largamente con la comisión que se encuentra en La Habana, estuvimos reunidos todo el fin de semana pasado, es que el proceso va bien. Se está trabajando en la construcción de un acuerdo como nunca antes se había logrado en Colombia. Y así se terminan los conflictos, aquí o en cualquier parte del mundo, trabajando en forma seria, en forma disciplinada, en la redacción de un acuerdo con compromisos concretos. Es impresionante cómo el mundo entero, todos los países sin excepción, toda América Latina, Estados Unidos, Europa, la China, Rusia, todos están apoyando este proceso con entusiasmo. Pero aquí hay voces que dicen, no, este proceso va a fracasar, es un proceso equivocado, ¿cómo es que estamos hablando con esos bandidos? Uno no entiende esas contradicciones. Y yo creo que si se mantiene el ritmo de las últimas semanas, y eso me dicen los negociadores, es perfectamente posible concluir este trabajo en meses. Ahora bien, como lo hemos dicho tantas veces,
nada está acordado, y esa fue también una regla que impusimos nosotros, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y ojo, cualquier acuerdo tendrá que contar también con la refrendación de todos los colombianos. Será el pueblo quien decida si aprueba o no un acuerdo final. Y yo tengo una convicción que me alienta. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de los colombianos nos negamos a vivir en un conflicto eterno y de que podemos construir, y mucho más si logramos terminar el conflicto, ese país más justo, más moderno y más seguro que todos añoramos. Y lo estamos haciendo, ya lo estamos construyendo de la única forma en que es posible hacerlo, de la única forma en que la historia nos enseña cómo se transforman las sociedades, unidos, con unidad. La unidad, el trabajo armónico que hemos logrado en estos años con los partidos políticos, que nos ha permitido aprobar reformas constitucionales y leyes de inmensa importancia. Esa unidad con las demás instituciones y poderes del Estado, con la sociedad en general, con los otros países, con nuestros vecinos, ha sido la razón principal de lo que hemos logrado. Unidos podemos todo, divididos, polarizados, no podremos alcanzar el futuro que merecemos. La única forma en que Colombia, nuestra Colombia, puede llegar a ser ese gran país que todos sabemos que puede ser y en que todos participen de su éxito, es a través de la unión. Yo no puedo solo, el gobierno no puede hacerlo solo. Necesitamos de la ayuda de todos, de ustedes, los empresarios, de medios de comunicación como La República, de los dirigentes de excelencia como el presidente de Bancolombia y todos los que están aquí presentes. Este es el mensaje con el que quiero cerrar estas palabras. Tenemos claramente definido un puerto de destino. Yo fui marino. Vamos avanzando hacia ese puerto, a buen paso. Y es natural que en la travesía nos encontremos con tormentas y con fuertes vientos, pero eso no tiene por qué asustarnos ni hacernos desistir de nuestro viaje, porque tenemos el más fuerte de los barcos, un barco que se llama unidad. Si trabajamos unidos, si permanecemos unidos, esas tormentas y esos vientos no nos van a desviar de nuestro camino. Por el contrario, terminarán ayudándonos a llegar a buen puerto, a llegar a nuestro destino, a ese destino que merece nuestro país y que merecen todos nuestros hijos. ¿Y cuál es ese destino? Una Colombia justa, una Colombia moderna, una Colombia segura y en paz. Muchas gracias.